Señor secretario, de lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Se da cuenta de los siguientes documentos que han llegado a nuestra comisión. Confirmación en la sesión de hoy del jefe de gabinete de la Presidencia de la República, don Carlos Durán, de la jefa de gabinete de la ministra del Interior y Seguridad Pública, señora Pía Mundaca. Excusas para la sesión de hoy del funcionario de la División de Gestión y Modernización de la Subsecretaría del Interior, señor Alejandro Guín, por encontrarse con licencia médica, del ex coordinador y control de gestión del gabinete de la Subsecretaría del Interior, señor Gustavo Herrera Vergara, por motivos de salud, del jefe de la Unidad de Gestión de Conflictos de la División de Gobierno Interior, señor Camilo Andrade, por encontrarse en comisión de servicio en la región de Los Ríos. Mediante memorándum número 68, el coordinador de la Unidad de Ciberseguridad de la Subsecretaría del Interior, señor Álvarez, excusa la inasistencia de la periodista de ciberseguridad del Ministerio del Interior, señora Ilse Sepúlveda, debido a que se encuentra con licencia médica desde el 16 de noviembre de 2024 a la fecha. Y finalmente el juicio número 367 de la Jefatura Jurídica de la Policía de Investigaciones de Chile, señor Arturo Pacheco, por el cual respondo a nuestro oficio 18, que aclara información sobre el uso de los vehículos institucionales correspondientes al día 16 de octubre recién pasado. Eso es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Ofrece la palabra a la cuenta, diputada Cid. Gracias, presidente, por su intermedio. Solo para consulta, el señor Camilo Andrade trabaja en Interior, en Presidencia. ¿Cuál es su cargo? No lo recuerdo. ¿Andrade? Sí, Andrade, ¿no? Camilo Andrade, que está con Comisión de Servicio de los Ríos. ¿O me Araneda. Aranea. Me equivoqué. Araneda. El jefe de la Unidad de Gestión de Conflictos de la División de Gobierno Interior. Gobierno Interior. Hola. Levantan los invitados. Camilo Andrade, claro. El cargo es específico jefe como dijo el presidente. Sí. ¿Pero era Araneda o Andrade? Araneda. Aranea. Araneda, ya. Camilo Araneda, Gobierno Interior. Así es. Gracias. Sí, diputada. ¿Puede ser pasando? Sí, por su intermedio, presidente, pedirle al secretario que por favor nos haga llegar o a WhatsApp el link donde están estos oficios que recibimos hoy, o directamente los oficios, por favor, que es mucho más fácil recibirlos en el WhatsApp, en el mail llegan demasiadas cosas. Ya yo se lo mandamos al WhatsApp. A todos, por favor, muchas ¿Sí? gracias. No, no hay problema. ¿Está abierta la palabra? Sí, pero que va a ser lo invitado. Lo ¿Sí? citado. Lo citado. Bien, vamos a recibir entonces al jefe de gabinete del... ¿Persona? Después, sí, después, pues, para, digamos ya listos con las personas citadas. Háganlos pasar, Luz. Lucecita. Luz, ¿Qué pasa? que pasen. ¿Ah, qué dice? Que me Se entretiene. ¿Qué le entretiene? Ah. ¿Por qué lo entretiene? Se tiene cuando me están distrayendo. Sí, Ah, está entreteniendo. Va, yo estoy... Claro. No se avisó. Los cita. No, en trabajo. ¿Ven? Son citados. Sí. Son empleados públicos, funcionarios públicos, trabajan en el gobierno. Todos los de gobierno son citados. No, son todos citados. Adelante. Adelante, adelante. Hola, don Carlos. Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien.
Bien, vamos a retomar lo que teníamos pendiente. Primero estaba respondiendo preguntas el señor Carlos Durán en la sesión pasada. Los oficios después, sí, sí, bueno, estaba respondiendo. Yo le pregunté a la diputada Chicarini si ella ya había hecho ya las preguntas, la diputada Cid también. Le corresponde a don Diego Ibáñez. Las preguntas al... ¿No? ¿Sí? Ah, es que no sé si alcanzamos al final. Bueno, pero, Tomás Lagomarcino, tampoco. Carla Morales, también, bueno. Camila Musante iba a ser reemplazada hoy día, ¿no? Pero colocó un reemplazo. A ver, voy a ver Sí. un poco complicado. Estamos en sesión de economía. Gloria. Ya. Gloria Navellana, entonces. Total, vamos a preguntar igual, pues, ¿qué Sí. importa si es antes o después? Muchas gracias, señor presidente. Bienvenidos a los dos invitados. Muchas gracias por venir. De hecho, quiero resaltar que ustedes han querido venir, a diferencia de otros que se han excusado para no venir. Señor Durán, yo quisiera preguntarle lo siguiente. Ya sabemos más o menos el orden de horas en el cual se han dado las cosas. Sabemos que alrededor de las 8 o una cosa por el estilo, es decir, después de que el presidente se reunió, según entiendo, con el señor Monsalve, esa es la duda que tengo, si fue antes o después, usted y el señor Crispi se reunieron con el presidente en la oficina de presidencia. El señor Crispi, yo no sé si no quiso entender lo que le preguntábamos o entendió que le estábamos preguntando el contenido específico de la conversación. Al menos en mi caso nunca fue la intención preguntar eso, porque claramente el contenido de la conversación propiamente tal probablemente es privado. Pero lo que a mí me interesa saber es si usted en su calidad de asesor, o en su calidad de jefe de gabinete, prestó asesoría al presidente en cuanto a qué hacer con el señor Monsalve en términos de tres cosas. En primer lugar, de no pedirle la renuncia de manera inmediata. En segundo lugar, de que él se dirigiera a la región de Biobío a informar a su familia. Y en tercer lugar, eventualmente de la forma en la cual él se dirigió a la región del Biobío a comunicarse con su familia. No me interesa saber el detalle de quién dijo qué. A mí lo que me interesa saber es si usted, en su calidad de jefe de gabinete, le prestó asesoría al presidente en este aspecto. Esa es como la Gracias. primera pregunta. Muchas Gracias, gracias. Señor Durán. ¿Estamos ahí? Sí, Sí. sí. Presidente, por su intermedio, buenas tardes. Diputado, diputada Navellán. Qué gusto verla nuevamente. Yo quisiera preguntarle para mejor responder, por su intermedio, presidente, sobre aquello que define una asesoría específicamente. Diputada Navellana. Presidente, por su... A ver. Presidente, por su intermedio. La definición es, a ver, yendo bien a lo concreto, así como con explicación clarita, ¿el presidente le consultó a usted distintas alternativas de qué hacer? ¿Usted le hizo sugerencias al presidente en cuanto a decisiones a tomar? En ese sentido, señor Durán. Señor Durán, tiene la palabra. Prende. Es que en esta sala solamente hay dos. No se prende, se apaga. No, sí, prenda. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Disculpe, Sí, está bien. mi poco oficio tecnológico para esta comisión. Lo primero que quisiera señalarle por su intermedio, presidente, es que la forma del viaje del señor Monsalve no me fue comunicada ni fue tema de conversación en ese lugar. Lo segundo es que respecto a lo que usted, por su intermedio, presidente, señala como la no renuncia inmediata, yo me permitiría en esto una precisión respecto a cómo me fueron informados los hechos.
que más que la información, no es preciso indicar que la información en ese momento por parte del presidente fue que había una decisión de una no renuncia inmediata, sino que más bien de una renuncia inminente, que es distinto, tal como lo hemos señalado en ocasiones anteriores. Entonces, la información que me da el presidente en ese momento, estamos hablando de el contexto posterior a las 20 horas, ¿cierto? En ese segundo momento del día martes, es que la renuncia del ex subsecretario Manuel Monsalve era inminente, ¿cierto? Y que para proceder a su renuncia había un par de pasos, ¿cierto? Que seguir, que tenía que ver con recabar antecedentes por parte de la ministra del Interior. Aquí tenemos a la jefa de gabinete que podrá referirse a los detalles de aquello, ¿cierto? Y esta información relativa al viaje, ¿sí? Para mayor precisión, por supuesto que es una comunicación que se me da por parte del presidente en forma de información, ¿cierto? Luego de lo cual hay una conversación, ¿cierto? Respecto a esta situación, ¿cierto? En la que yo precisaría, ¿cierto? Lo que ocurre en ese momento como una conversación en la cual se generan comentarios, ¿cierto? Se producen comentarios y un intercambio de comunicación respecto a esta medida. ¿Está bien? ¿Está conforme? Apague el suyo Apáguense. y yo... Ahí sí. Gracias, presidente. La verdad que no 100%, porque yo entiendo, se produce una conversación en términos de intercambio de opiniones, ¿no es verdad? O de intercambio de ideas o de intercambio de vocablos, digamos lo más amplio aún. Pero la pregunta es, en el contexto de esa conversación o de esas conversaciones en torno a la situación del señor Monsalve, a que había que recabar antecedentes, y usted me dice en torno al viaje, es decir, en torno al viaje, a la decisión de que viajara a informar a su familia. En torno a eso, ¿en algún momento usted, como jefe de gabinete, le hizo alguna sugerencia al presidente de pasos a seguir o solamente el presidente comentó y solo comentaron? ¿Hubo sugerencias de pasos a seguir? Gracias, diputada. Señor Durán. Al presidente. Ujú. En mi rol de jefe de gabinete y en las corrientes conversaciones que tengo con el presidente de la República respecto a múltiples materias, normalmente es lo común para estos casos, y yo me imagino que se puede comprender fácilmente en esta sala. Mi rol no es indicar qué hacer, ¿sí? Frente a determinados dilemas, situaciones, etcétera, etcétera, sino que más bien al informárseme respecto a determinadas acciones o decisiones de gobierno, lo que me corresponde hacer es comentar en términos de establecer, ¿cierto? Cursos de acción, ¿cierto? La conversación específicamente respecto a este momento que usted señala por su intermedio, presidente, que no incorporó una conversación relativa a la modalidad del viaje, se refirió, ¿cierto?, a la decisión de una renuncia inminente, ¿cierto?, y a la realización de un viaje cuya naturaleza ya ha sido explicada en esta sala, frente a lo cual, por supuesto, que se genera un intercambio con el presidente en ese espacio de conversación, en donde yo le hago ver, ¿cierto?, mi posición respecto no a la oportunidad o no del viaje, que es un hecho, ¿sí?, sino que al curso a seguir respecto a la situación en general del subsecretario Monsalve. Diría específicamente que la discusión respecto específicamente al viaje no fue el tema central de esa conversación. El tema central de la conversación tenía que ver con el acto de la renuncia que se le iba a solicitar al ex subsecretario Monsalve. Gracias. Diputado Loca Morcino, sus preguntas. Muchas gracias, presidente, por su intermedio en saludar a todos los presentes.
Yo tengo tres preguntas. La primera de ellas es que el jefe de asesores, Miguel Crispi, en la última audiencia planteó que cuando se le comunica previo a que el presidente se reuniera con el ex subsecretario Monsalve, a don Carlos Durán y a don Miguel Crispi, que tenían que buscar un nuevo nombre de reemplazo para el ex subsecretario Manuel Monsalve. ¿Qué acciones emprendió eh, el jefe de gabinete del presidente aquí presente, presidente, por su intermedio, eh, para eh, realizar el cometido requerido por el presidente de la República? ¿En qué concreto se tradujo que el presidente, previo a las 20:30 y después de las 16:30 del martes eh, 15 de octubre, haya requerido buscar nombres? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿usted conversó, por su intermedio, presidente, con algún ministro del comité político por alguna otra materia externa al caso Monsalve entre el 15 de octubre y el 17 de octubre en la mañana, sea cual fuera la conversación y el motivo? Y la tercera pregunta es que el presidente, en su declaración, que conocimos por medios de comunicación nacional, plantea que usted le recomendó el 17 de octubre, en la reunión que se había sostenido para pedirle la renuncia al ex subsecretario Monsalve, que se instruyera e iniciara un sumario previo a que él presentara su renuncia. Sin embargo, hasta el momento yo no he podido tener a la vista la resolución donde finalmente se instruye ese sumario. De hecho, yo lo he pedido por Transparencia Presidencia, Subsecretaría del Interior, etcétera. Y finalmente solo me han derivado a Contraloría General de la República. Y la pregunta es, ¿existió un sumario instruido por una resolución en el Palacio de la Moneda, o simplemente se instruyó verbalmente, nunca existió resolución y después, como se plantea en la misma declaración del presidente, se deriva a Contraloría General de la República? Esto es importante, producto de que dicha derivación, sin lugar a dudas, fue posterior al día que presentó la renuncia el ex subsecretario Monsalve, y aquello determinaría claramente la existencia o no de responsabilidad administrativa en función de la temporalidad con respecto a su renuncia. Muchas gracias, presidente. diputado. Tiene la palabra. Presidente, gracias, diputado. Son tres preguntas que refieren claramente a hechos o actos, ¿sí? Respecto a la primera pregunta, señalé en mi participación anterior en esta misma comisión, en una ciudad distinta a esta, que una vez que el presidente nos instruye a esta búsqueda de nombre, realizamos esa búsqueda con la particularidad señalada la vez anterior que no fue una búsqueda para la cual pudimos recurrir a equipos, a los equipos de presidencia que regularmente se ocupan de estas cosas, porque estábamos ante una situación reservada. Y yo quisiera subrayar, estábamos ante una investigación hasta aquel entonces también reservada. Entonces, lo que realizamos y lo que realicé yo particularmente fue hacer un análisis relativo a cuáles podían ser los perfiles, en primer lugar, de los cargos posibles o de las personas posibles a ocupar este cargo, de lo cual emergieron algunas propuestas de nombres que le fueron presentadas oportunamente al presidente de la República. Evidentemente, en todo ese accionar que es propio del trabajo cotidiano en la presidencia de la República y en el caso mío como jefe de gabinete, por supuesto que no hay actos administrativos en cuanto tal, sino que lo que hay es básicamente un análisis que levanta perfiles, levanta nombres, que no es solo entregar un listado de nombres, sino que también un listado de requerimientos, de perfiles sugeridos para la tarea tan importante de la Subsecretaría del Interior, y eso fue lo que realicé durante ese periodo de tiempo. Respecto a a la segunda pregunta relativa a conversaciones con otros ministros, también creo haber hecho referencia en la sesión pasada a este hecho. En mi condición de jefe de gabinete del presidente de la República me corresponde muy cotidianamente tener conversaciones, intercambios
ejecutar decisiones con múltiples autoridades del gobierno, ¿cierto? Usualmente con varios ministros y más aún, ¿cierto?, con aquellos ministros que son del espacio más político, del trabajo diario del presidente, ¿cierto? Y no solo con los ministros y ministras de Estado, sino que también con sus jefes de gabinete, como es el caso que mencioné la vez pasada de la jefa de gabinete de la ministra del Interior, Mundaca, aquí presente. Entonces, a mí me costaría dilucidar, tendría que revisar, no sé, conversaciones, qué sé yo, como para decirle con especificidad con qué ministros pude haber hablado en esos días, pero lo que sí le aseguro es que por lo menos debo haber hablado con 6, 8, 10, 12 ministros de Estado durante esos días. Y lo que sí le puedo aseverar es que relativo a esta situación, y tal como lo hemos señalado anteriormente, no hubo ninguna palabra tal como fue instruido, dada la naturaleza de la situación a la que nos estábamos enfrentando en aquel entonces. Diputado Lagoncino, conforme. La última pregunta. Sí, me queda la última, ¿está bien? Sí. Me queda la última pregunta relativa al sumario administrativo. Como ustedes saben, el sumario administrativo en este caso fue sugerido, ¿cierto?, dada la existencia de una situación al interior de un servicio determinado, ¿cierto? Esto lo conversamos con el presidente, lo conversé con la jefa de gabinete de la ministra del Interior, ante lo cual la jefa de gabinete de la ministra del Interior, que después podrá hacer mayor referencia a ese tema en específico, porque los detalles están en este espacio, me señaló que esa decisión ya la tenían cursada, ¿cierto? Entiendo que después ofició, ¿cierto?, un procedimiento administrativo, ¿cierto? Y luego de estar oficiado ese procedimiento administrativo, no le puedo dar detalles porque, como le digo, eso está fuera del ámbito de mi competencia. El sumario administrativo, para efectos de mayor transparencia y eficacia del proceso de investigación sumaria, fue trasladado a la Contraloría General de la República. Muchas gracias, señor Durán. La diputada Joana Pérez. ¿Está? ¿No? No. Perfecto. Alejandra Plasencia. ¿Pasa? O sea, Carolina Tello, diputada. Bueno, presidente, muy buenas tardes a todos, a todas. Agradecer también acá a los invitados que han venido ya en una segunda ocasión a acompañarnos. Yo, la verdad es que recuerdo que en la comisión pasada se hizo por parte del jefe de gabinete una relación de los hechos en torno a varias de las preguntas que se han hecho ya por quienes me han precedido. La verdad es que todas las preguntas que yo traía para esa oportunidad de alguna manera ya se han hecho, se han ido contestando. Sin embargo, y para efectos de aportarnos en este espacio, le quería consultar al invitado por su intermedio, presidente, y a propósito de que él señaló esta particularidad respecto de los actos administrativos, ¿no? En su rol de jefe de gabinete, ¿cuál es la visión que tiene usted de los actos administrativos justamente tomados realizados una vez que se toma conocimiento de la gravedad de la denuncia en contra del ex subsecretario Monsalve? Y yo creo que de alguna manera también se ha respondido esto anteriormente, pero me gustaría igualmente preguntarlo, qué se hubiese hecho de forma diferente, entendiendo que el gobierno a través de distintas vocerías ha sido bastante claro que el ex subsecretario al menos habría defraudado la confianza del presidente. Eso, muchas gracias. Señor Durán. Tiene que apagar el micrófono. Ahí. Ese. Ya va a aprender, rapidito. Espero no tenga muchas más oportunidades. Gracias, diputada. O sea, el primer acto administrativo, me podrían corregir, ahí probablemente la jefa de gabinete me puede corregir al respecto. El primer acto administrativo propiamente tal que ejecuta el gobierno es el sumario administrativo, según lo que entiendo. Luego hay otra serie de actos, entre los cuales está la entrega de antecedentes al Consejo de Defensa del Estado, ¿sí? Y las demás acciones que acontecen durante estos primeros días, ¿cierto? Son acciones que, según entiendo, yo no soy abogado, no podrían calificar como actos administrativos, sino que son acciones, ¿cierto?, que han sido latamente descritas
en esta comisión. Entonces, yo desde mi punto de vista, yo tengo la impresión de que la apertura de un sumario administrativo es una decisión adecuada, correcta, oportuna, y me permitiría señalar que el traslado de ese sumario administrativo a la Contraloría General de la República es un acto muy oportuno, que a mi juicio otorga mayor transparencia a las decisiones, ¿cierto? Y a las deliberaciones que de ahí emerjan. Yo tengo la impresión, desde mi particular punto de vista, que es algo que debiera dar tranquilidad, ¿cierto? No solo a los miembros de esta comisión, sino que también a la ciudadanía en general, el hecho de que es la Contraloría General de la República la que está encargada, ¿cierto?, de atender a una de las dimensiones de esto, porque hay una dimensión penal que está en la sede judicial, ¿cierto? Y además hay un Consejo de Defensa del Estado que está, ¿cierto?, haciendo sus estudios correspondientes, cuyos resultados todavía no tengo a la mano. Respecto a lo que se pudiera haber hecho mejor, yo desconozco si son actos administrativos propiamente tal, pero hay un acto administrativo por excelencia, ¿cierto? Que es el que ya se ha conversado múltiples veces, y que como gobierno aquí fue indicado por la ministra del Interior, y que tenía que ver con haber cursado la renuncia del ex subsecretario Monsalve 15, 18 horas antes, 12 horas antes de haberse cursado el día jueves. ¿Sí? Muchas gracias. Diputada Flor País. Ah, ahora sí. Sí, ahora sí. Gracias, presidente. Saludar. Sí, la verdad. Ten cuidado, Dijo sí. que esperaba no tener más sesiones para acostumbrarse, dijo. Ya. Bueno, Diputada. saludarlo, a usted, a la jefa de gabinete, también, señora Pía, y agradecerle desde ya valorar su actitud, porque la sesión que tuvimos en el Congreso ya fue bastante más asequible. La pregunta, lo menos lo que alcanzó a responder, que fue muy distinta a a la actitud del señor Crispi, que solo dijo que eran reservadas las conversaciones con el presidente. Más allá de lo que yo le pregunté ahora, qué es lo que usted va a responder. Pero voy a insistir en un punto que me interesa precisar, porque la ministra Toá lo dijo en la comisión, lo dijo en la fiscalía también, o en la sesión anterior, que respecto al viaje del subsecretario Monsalve, ella no tuvo conocimiento, no fue su decisión. Entonces, usted se reúne el martes con el presidente y martes 15 con el presidente, con el señor Crispi. Usted acaba de decir ahora porque le preguntaron respecto al viaje, me interesa precisar ahí. Entonces usted dijo que del viaje se habló como en general, no me quedó tan claro porque ya era un hecho, o sea, estaba la decisión tomada, así lo entiendo. Entonces, usted me podría afirmar que esa decisión la toma entonces el presidente Boric con el señor Crispi, solo el presidente Boric, claro, quien a lo menos usted dijo que no tenía ahí participación en ello, pero que me lo ratifique. Y en segundo lugar, con la salida de Manuel Monsalve, usted también planteó que les encargaron o estaban buscando con la reserva del caso quién pudiese reemplazar en el cargo de subsecretario, más allá de haber iniciado también sumario, iniciar esas acciones administrativas. La salida de él se produce el 17, jueves 17, alrededor de las 12 horas o algo así. Quiero preguntarle si usted hizo alguna asesoría o recomendó. El director de investigaciones nos dijo en el director nacional en sesiones anteriores que era insostenible que se mantuviera. La ministra Toá dijo que debería haber salido un poco antes, en fin, que las cosas pudiesen haber hecho mejor. En fin, quiero preguntarle si usted opinó o asesoró de alguna manera en relación a eso. ¿Cuál fue su opinión al presidente y también o la conversación con el señor Crispi respecto a la fecha en que era más conveniente que saliera? Y si sale el 17 es entonces porque más allá de que se le dio ese plazo para que viajara, o sea, también quiero preguntarle qué opina usted respecto a ello, más allá de que fuera decisión tomada, si tuvo una opinión respecto a eso de dar este plazo, y porque finalmente sale el 17 y lo hemos dicho, porque en la prensa se filtró esto, y ahí sale Monsalve también. Entonces, ¿es porque ahí ya tenían el sucesor? ¿Es porque fue porque salió en la prensa? ¿O es porque finalmente la fecha que tenían acordada de alguna manera en que fuese esa la salida del ex subsecretario? Esas son mis preguntas, Gracias, señor diputada. presidente. Apague su micrófono. Gracias, don Carlos. Gracias, presidente. Buenas tardes, diputada. Eh, si algo puedo aseverar
en mi condición de jefe de gabinete y habiendo tenido las conversaciones que ya he señalado, es que la decisión de la salida del subsecretario Monsalve era una decisión tomada. También puedo aseverar con total certeza de que la filtración de una investigación que en ese momento estaba en condición de investigación reservada y que por lo tanto, ¿cierto?, no estaba dentro de las consideraciones una posible comunicación a través de la prensa, ¿cierto? Debo descartar desde todo punto de vista que la eventual filtración por los medios de prensa haya sido un factor determinante en la toma de decisión, ¿sí? Eso no fue así. Lo que hubo fue una decisión muy temprana, que ya hemos señalado en mi caso y por parte de distintas autoridades, de proceder a la renuncia del subsecretario Monsalve una vez que se recabaran los antecedentes, ¿cierto? Sobre los cuales ya se ha referido la ministra Toá y otras autoridades, ¿sí? Eh, en lo que refiere a mi participación específica en la búsqueda del perfil de cargo, etcétera, etcétera, yo le diría que ese factor no fue un factor incidente ni en acelerar ni en retrasar una decisión que ya estaba tomada, ¿sí? Y respecto al tema del viaje, que es algo de público conocimiento, ¿sí? Vuelvo a repetir por su intermedio, presidente, lo que le señalé a la diputada Navellán. Esa fue parte de una información que nos da el presidente, tal como ya lo hemos señalado, ¿cierto? Y esa información se da en el marco de una conversación con el presidente, en donde, tal como ocurre en otros casos, ¿cierto? Quien habla le ofrece al presidente una reflexión en torno a las ventajas, desventajas de las decisiones que se están ejecutando y que en este caso decían relación con un tema que evidentemente era de suma gravedad, sumamente delicado, ¿cierto? Y que por su naturaleza, que ya lo hemos dicho varias veces, implicaba un deber de reserva. Diputada Nuestra, ¿conforme? Quisiera preguntarle si usted nos podría decir cuáles son las desventajas que usted advirtió al presidente respecto a la decisión de viajar, del viaje. Señor Durán. No, déjeme decirle que, por su intermedio, presidente, déjeme decirle que fue una conversación referida más bien a centrada, perdón, en los efectos del cambio en la administración. Ese era el foco, déjeme decirle, por su intermedio, presidente, ese era el foco de la conversación. Es un hecho que ciertamente es de suma gravedad. Sobre esto ya hemos sido bastante redundantes y el foco de esta conversación estaba, ¿cierto?, en el estar haciendo frente a una situación que, como ha dicho la ministra Toá, la ministra Vallejo, entre otras autoridades de Estado, era inédita, ¿cierto? Nunca había ocurrido el habernos visto enfrentados a esta situación. Por lo tanto, la conversación tenía que ver, ¿cierto?, con este curso general de los acontecimientos, ¿sí? Lo que específicamente conversamos, por supuesto, asumo que la diputada Navellán se refería a aquello, corresponde al ámbito de una conversación que queda, ¿cierto?, entre quien habla y el presidente de la República, pues si no estaría, creo que es de sentido común comprenderlo, quedaría, ¿cierto?, o estaría exponiendo, ¿cierto?, mi deber de relación y las funciones que cumplo con el presidente de la República. Gracias, señor Durán. Pero efectivamente fue una conversación que se tuvo, por supuesto. Muchas gracias. Diputada Carla Morales. Gracias, presidente. Muy buenas tardes, señor Durán. Señor Durán, usted dijo en sus primeras palabras que no puede indicar qué hacer al presidente y lo dijo en su rol como jefe de gabinete, ¿verdad? Dice que no puede indicar qué hacer, pero sí puede indicar y en el fondo establecer cursos de acción, que lo dice también después en su rol de jefe de gabinete. ¿Escucha? La última parte no. Ah, ya. De nuevo.
que usted dijo en una de las respuestas que dio de los diputados, que dice que no puede indicar qué hacer el presidente en su rol de jefe de gabinete. Dijo, no puedo indicar qué hacer, pero sí dijo, puedo tomar acciones y establecer cursos de acción de lo que le dice el presidente, ¿verdad? Eso lo dijo en una... Primero que me responda eso, porque si no, no le hago la otra pregunta, porque lo dijo así textual. Señor Durán. Apague Es el, que quiero apague el- corroborar apague- que lo dijo. apague el micrófono. Ahí sí. Conteste la primera pregunta. Sí, por su intermedio, presidente. Entiendo que lo que está señalando es que yo indiqué que no puedo decirle al presidente qué puede hacer y qué no. Creo que eso es público y notorio, ¿cierto? Pero sí puedo ejecutar acciones, ¿cierto? Y debo, y de hecho es mi deber como jefe de gabinete, ejecutar aquellas acciones que el presidente de la República me indica ejecutar, que por supuesto que son acciones que no las ejecuto por mí y ante mí, sino que las ejecuto en función de instrucciones que emergen del ejercicio cotidiano del gobierno. Segunda pregunta. Ahí. Ay, gracias, presidente. Entonces, con respecto a lo que ha dicho el señor Durán, por su intermedio, presidente, se dijo que era una decisión inminente que tenía que, evidentemente, renunciar el señor Monsalve. Entonces, la única responsabilidad de la cantidad de horas que tuvo después el señor Monsalve en su cargo es del presidente, porque efectivamente las decisiones del gabinete, del jefe de gabinete, y por lo poco que dijo el señor Crispi, presidente, entonces esa decisión tan importante solo recae en la responsabilidad del presidente, de acuerdo a lo que ha dicho el mismo señor Durán. Gracias, presidente. Bien. ¿Tiene algo que decir? Presidente, por su intermedio, no sé si hay una pregunta. No hubo pregunta, fue un comentario. Gracias, presidente. Un comentario. Don Diego Ibáñez. Gracias, presidente. Bueno, por su intermedio saludar a ambos invitados. Solamente remitirme nuevamente a la competencia de esta comisión investigadora que tiene que ver con actos de gobierno, no qué piensa, qué sugiere, que encantaría saber, don invitado Durán, qué soñó esa noche, pero no le voy a hacer esa pregunta porque no es parte de la competencia de esta comisión. Así que, como hablamos de actos de gobierno, quizás esclarecer, porque al parecer hoy hemos transformado a los asesores en gente con decisión política, y eso nunca ha sido así, ni siquiera los asesores de los parlamentarios tienen decisión política. Acá hay gente que ejecuta acciones que les mandan a ejecutar y gente que toma las acciones. Los sumarios no los firma el señor Durán por su intermedio. Entonces, solo para esclarecer, preguntarle a nuestro invitado cuál es su rol dentro del comité político y cuál es su rol ejecutivo en el marco de la coordinación de la presidencia, para que se distinga claramente que es un acto administrativo de gobierno desde lo que señala la Comisión Investigadora, Ministerio del Interior, no recuerdo, Ministerio de la Mujer y otros más, y Subsecretaría, y lo que es un asesor como un jefe de gabinete o un asesor de segundo piso, porque yo creo que hay confusiones de roles cuando se hacen algunas alocuciones sobre subjetividades, porque no estamos hoy en una terapia psicológica, sino que estamos analizando actos de gobierno. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Señor Durán. Gracias, presidente, por su intermedio. Buenas tardes, diputado. Respecto al rol en el comité político, mi rol corresponde a llevar seguimiento de los acuerdos que se van tomando en el comité político. Y respecto a la función general de la jefatura de gabinete, una función que yo describiría en un sentido más bien ejecutivo y que tiene que ver con precisamente ejecutar acciones que dicen relación con el ejercicio cotidiano de la presidencia de la República, ¿cierto? Junto con lo que determina una resolución exenta del año, entiendo que 2018, asesorar al presidente de la República en materias de políticas públicas y de interés público. Por supuesto, quisiera terminar, ¿cierto? No sé si es competencia de esta comisión, señalando
eso podría tener relación con lo que la jefa de gabinete Pía Mundaca señalará después. Por supuesto que en todo aquello no hay acciones de carácter administrativa, ¿no es cierto? Pues no tenemos funciones en aquella dimensión. Mm. Entonces, Muchas gracias. ¿Algún diputado queda con alguna pregunta de la comisión? ¿No? Perfecto. Solamente voy a hacer tres preguntas, porque dentro de las principales tareas ejecutadas durante el mes de octubre, por ejemplo, está asesorar en la coordinación de reuniones, participar en las asesorías en reuniones con distintos ministerios en octubre, dentro de lo que usted estaba fijado. Por lo tanto, son tres preguntas cortas. Cuando usted tuvo las reuniones con el presidente, ¿usted le sugirió dentro de esa conversación que tenían que citara o que no citara a los ministros para informarle de la denuncia? Usted, la segunda pregunta, ¿usted le manifestó a él la gravedad de la denuncia y la necesidad de convocar al gabinete de ministros, entre ellos a la ministra Orellana o Vallejo en forma separada? Y tercero, en esas conversaciones que usted dice que tuvo, no quiero saber el motivo de la conversación ni el fondo de la conversación, pero sí que me diga si efectivamente conversó con usted, el presidente, la decisión de no pedir la renuncia inmediata de Monsalve. Usted dijo algo en estos momentos, lo dijo, y usted asesoró en esa materia indicándole que era una decisión correcta o incorrecta. Tiene la palabra. No, no. presidente, Sí. De acuerdo a lo que señalé hace un rato atrás y también en la ocasión anterior que me tocó asistir, la información que me da el presidente o la decisión que me da el presidente respecto a la condición o a la permanencia del subsecretario Monsalve es que su renuncia, lo más probable es que iba a darse en las próximas horas, una vez que fueran recabados los antecedentes, ¿sí? Por lo tanto, yo vuelvo a insistir en este punto. La información que me da el presidente o lo que me comunica el presidente no es que ha decidido no pedirle la renuncia, sino que lo contrario, que ha decidido, ¿cierto? En vista a la gravedad de los hechos, ha decidido recabar antecedentes y que la renuncia del subsecretario Monsalve era el escenario más probable, o sea, a menos que ocurriera una situación extraordinariamente extraordinaria en aquella hora, cuestión que no ocurrió, porque con el correr de las horas, lo único que fue ocurriendo fue que se fueron confirmando paulatinamente los hechos, hasta que el periódico La Segunda, si mal no recuerdo, Así es. otorga información, ¿sí? Por lo tanto, en ese aspecto, la información que da el presidente es respecto a una decisión que va en la línea de lo señalado. Respecto a la manifestación de la gravedad de los hechos, tal y como quedó en acta de la sesión del 2 de diciembre, si mal no recuerdo, en la que me tocó participar, es el mismo presidente quien al momento de informarnos de esto nos dice que esta es una situación grave. Y por lo tanto, mal podría yo advertirle de la gravedad de una situación que el mismo presidente nos informa como tal. Y respecto a la primera pregunta, entiendo, a sugerir informar de la denuncia, entiendo que diputado, Sí. Presidente, perdón, Sí. se está refiriendo o a los ministros en general o al Sí, comité sí, político, sí, sí, pero así es. digamos, indistinto se entiende la pregunta. Nuevamente, lo que me informa el presidente en aquel momento es que esta información, que es grave, una vez que se recaben los antecedentes, va a ser informada como corresponde a los ministros del comité político. Por lo tanto, nuevamente, yo no le debía contrarrestar, ¿cierto?, a una comunicación que el presidente me da que va en la línea de informarle al comité político respecto a esta denuncia, que es grave, una vez que se recabaran los antecedentes que la ministra del Interior ha detallado. Ok, muchas gracias. Nos queda súper claro. ¿Algún diputado? Sí, diputada, tiene la palabra. Los diputados que ya no son de la comisión pueden preguntar. Gracias, presidente. Bueno, yo no soy miembro permanente, hoy día reemplazo a Camila Musante. No sé si esta pregunta la han hecho, si no la voy a reiterar. Em,
Cuando sucede esto, hay ciertas directrices o ciertos protocolos, me imagino, operando frente a distintos tipos de denuncias o irregularidades que pudiesen eventualmente pasar en distintos equipos que funcionan en la moneda. Lamentablemente hemos visto este último tiempo que las denuncias por acoso, hay otras más, digamos, y también el caso gravísimo del trabajador que fallece también en la moneda por largas horas extras. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que hay incumplimientos de distintos protocolos, de distintas normativas en distintos niveles, porque no sé en la profundidad cómo funciona el Palacio de la Moneda con los distintos organismos, que son varios, me imagino, y que no se comunican entre ellos, sino que funcionan paralelamente. Pero lo que quiero saber es que después de estos hechos, cómo son los protocolos que se han reinstruido, entendiendo que hay una cadena de situaciones que pudiesen haber sido mejorables, perfectibles, o lisa y llanamente una de estas cadenas falta, digamos, alguno de los protocolos y que eso también es materia de distintas investigaciones. Pero hoy día, bajo estas distintas situaciones, ¿cuáles son los protocolos que se han reinducido a las distintas líneas de mando o trabajadores en general? Esa es mi pregunta, presidente. Muchas gracias, diputada. Don Carlos. Presidente, muchas gracias por su intermedio. Don Carlos, tiene la palabra. Don Carlos. Sí, puedo tiene la palabra. esperar, Sí, no se preocupe. Sí, no. ¿Seguimos? Sí. Gracias, presidente. Me encantaría hacer referencia a las situaciones que usted señala. Entiendo que no forman parte del objeto de esta comisión, ¿sí? Solo precisar que en ninguno de los casos señalados, que por lo demás no le corresponden a la jefatura de gabinete, sino que a una dirección administrativa que oficia como jefatura de servicio, tal como lo señala la resolución exenta antes citada del año 2018, ¿cierto? Me permitiría solo señalar que en todos los casos que usted señala no hay incumplimiento de protocolo y en cualquier caso, ¿cierto? Hay sumarios administrativos cursando, ¿cierto? En algunos de los casos, no recuerdo en cuál exactamente, porque ya algunos han cerrado su proceso administrativo. Pero creo que no es el objeto de esta sala, por lo que me quedo con la otra parte de la pregunta, si me permite. La Presidencia de la República, ¿sí? Es un organismo que lo hemos señalado en ocasión anterior, es un organismo que cuenta con una dirección administrativa que oficia formalmente como jefatura de servicio, ¿sí? Y es ahí en donde se ejecuta, ¿cierto? Cuando corresponde, se ejecutan los protocolos que correspondan. Tengo aquí los últimos protocolos que se han ido sumando, que tienen fecha del 31 de julio del presente año 2024. Un primer protocolo de resolución exenta 812 que deja sin efecto otra resolución exenta y aprueba procedimiento de investigación del acoso sexual laboral y de la violencia del trabajo. Estos son estos protocolos nuevos que son anteriores al evento que nos ocupa. Y otra resolución exenta del mismo 31 de julio que aprueba el protocolo de prevención del acoso sexual laboral y la violencia en el trabajo de la Presidencia de la República. Ahora bien, y esto lo señaló en esta misma comisión la ministra del Interior, Carolina Toá, protocolo para el evento ocurrido no existía. Y de hecho la propia ministra del Interior señaló que hay un trabajo que me consta que ha ido avanzando, ¿cierto? que va a ser parte de una conversación, ¿cierto? y de una definición pronta para responder a esta situación inédita. Así que en síntesis me permitiría responder que hay un conjunto de protocolos y frente a este evento particular hay, ¿cierto?, una definición que comunicó la ministra Toá en este mismo lugar. Diputada, sí, estamos en la hora para después seguir con Pía. Gracias.
Muchas gracias, presidente. Bueno, por su intermedio, saludar a ambos jefes de gabinete. Los conocí en la comisión anterior, no los había visto antes. Así que, bueno, los colegas y todos los que están aquí presentes. Mi pregunta es la siguiente. La ministra Toá lo dijo en la comisión que el día 15, tipo 4 de la tarde, se entera por el director de la PDI que había una denuncia por violación, por abuso sexual y que además se está investigando el mal uso de la ley de inteligencia. ¿Ya? Si eso ya estaba hecha la denuncia el día 14, se entera la ministra, le informa el presidente, de acuerdo a lo que ha dicho por su intermedio presidente el señor Durán, ¿qué otros antecedentes necesitaba el presidente para pedirle la renuncia al ex subsecretario Monsalve? Porque era algo grave, la denuncia estaba presentada, estaba todo en manos de la justicia en la investigación, por ende, ¿qué más necesitaba el presidente investigar para pedirle la renuncia al ex subsecretario Monsalve? Esa es la pregunta, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Señor Durán. Déjame apagar la... Ahí sí, ahora sí. Ahora sí, ahí sí, ahí sí. Sí, Espero que no gritemos. presidente, muchas gracias. Por Así es. supuesto, hay un principio de plausibilidad. Ya. La ministra Toá se refirió en esta sala frente a aquello, ¿cierto? Había que recabar un conjunto mínimo de antecedentes que son los que la ministra ha señalado acá. Existían denuncias al interior del ministerio, ¿cierto? Y otro conjunto de preguntas, sobre lo cual seguramente la jefa de gabinete de la ministra del Interior podrá extenderse. Pero para responder específicamente a su pregunta, y tal como ha sido señalado en múltiples ocasiones, eh, la denuncia de la que fue informado el presidente fue una denuncia catalogada como grave, ¿cierto? Eso ya lo hemos señalado, y lo que se buscó fue recabar antecedentes para darle plausibilidad a esa denuncia, ¿cierto? Estamos hablando, quisiera con esto terminar, no de una semana, no de un mes, ¿cierto? No de 30 días, y en paralelo estamos hablando de un proceso investigativo en curso, ¿cierto? Tanto es así que van ocurriendo eventos sucesivos, ¿cierto? Tras esta información que van dándole estatuto a la denuncia. Entonces, yo respondería de esta manera a su pregunta, diputada. Muchas gracias, señor Durán. Muchas gracias por... Perdón, diputado. Tiene la palabra. Ahí. Gracias, presidente. Presidente, mire, aquí como a la pasada se dejó entrever por su intermedio por la diputada Carla Morales que el presidente, o sea, le imputa al presidente una determinada responsabilidad de un hecho que se investiga que no tiene absolutamente ningún tipo de responsabilidad. ¿Ya? Y me parece grave que se señalen este tipo de situaciones así. Entre otras cosas, a propósito de lo que ha tenido el jefe de gabinete del presidente, el señor Carlos Durán, ha señalado con mucha claridad. Primero, que se plantea la salida inminente del ex subsecretario. Estamos frente a una situación gravísima. Que el rol del jefe de gabinete del presidente es asesorar y ejecutar cursos de acción. Lo ha señalado con mucha claridad. Efectivamente, el gobierno tiene la necesidad y la responsabilidad de recabar los antecedentes suficientes para tomar una decisión. La verdad es que, claro, uno puede revisar con el tiempo hacia atrás si uno pudiera haber hecho las cosas mejor, quizás, pero en menos de 48 horas está la salida del subsecretario, que era una salida inminente. Perdón, diputado, ¿le va a hacer alguna pregunta? Es que voy para allá, presidente. Lo que pasa es que hay un tiempo ¿sabe lo que acotado, pasa, porque presidente? si Que no, si se deja si no, vamos, quiero respetar los tiempos también que... Presidente, estoy terminando. Por favor. Ya habría terminado si usted no me corrige. Bueno. Apúrese un poquito. Sí, entonces lo que pasa es que me parece que es grave cuando se quiere dejar sobre la mesa la responsabilidad de un hecho que se está investigando que no tiene absolutamente nada que ver el presidente de la República en esto. Y sobre todo cuando lo que estamos investigando acá, como mandato de la comisión,
son actos de gobierno, Mm. ¿ya? Pero me parece grave que se deslice inclusive esa posibilidad, ¿ya? Eh, Solo quisiera hacer ese comentario, presidente, porque queda esa sensación, la verdad. Bueno, gracias, diputado. Nos vamos. Diputada Carla Morales. Minuto, presidente. Diputada Carla. Tiene toda la razón. No, con la diputada Carla Morales terminamos y empezamos con, y le agradezco la gentileza de estar acá. Presidente, sí, solamente, ¿cómo no va a tener responsabilidad el presidente de mantener o no a alguien en el cargo? Si es él quien fue que dijo que Monsalve se tenía que mantener en el cargo. Cada vez que pero no es una impresión, no es una impresión. Lo llamo al orden, chiquillos, lo llamo al orden. Presidente, Por favor, Presidente. diputada, por favor, presidente. por favor, Presidente, lo que dice por su intermedio el diputado Melo no tiene ningún asidero en lo que está diciendo, porque efectivamente lo que yo dije es bajo el contexto de lo que dijo el jefe de gabinete y de lo que dijo el señor Crispi en la comisión. Yo le diría a él que revise las actas y que vea las palabras de ellos. Y es más, le hice la pregunta, él me responde y bajo eso toma la decisión del presidente solo de dejar al señor Monsalve. Bueno. Y esa es una realidad que se quedó más que Gracias. explícita en el acta. Gracias, diputada. Le agradezco mucho que ha liberado, don Carlos. Y doña Ilse, doña Pía, perdón, bienvenida. Bienvenida, tiene sus minutos para empezar. ¿Quién está con el micrófono? Prenda ahí. Ah, no, al otro lado, acá. Ahí. ¿Ahí sí? Ahí sí. Muy buenas tardes, presidente, y por su intermedio saludo a todos los honorables diputados y diputadas que están en esta comisión. Daré cuenta en esta oportunidad de los hechos que me constan en relación al objeto por la cual fue constituida esta comisión, que en su mayoría consisten en ejecutar las instrucciones que en mi calidad de jefa de gabinete de la ministra del Interior realicé. En el marco del caso Manuel Monsalve ha habido distintos hechos que han aparecido en la prensa, varios también han sido relatados en esta comisión. Es bastante extensa la cantidad de información que hay sobre el caso y para la utilidad del trabajo que la comisión está realizando, presidente, me gustaría realizar una descripción cronológica de las gestiones que realicé para el mayor entendimiento y facilidad del trabajo que ustedes están realizando. Tiene 10 minutos, sí. Cumpliré con ellos. La primera aproximación que tuve de los hechos fue el martes 15 de octubre por la tarde. La ministra del Interior me citó y me pidió confirmar si la víctima trabajaba en el ministerio y dónde lo hacía. No me indicó las razones de esta solicitud ni tampoco su condición de víctima y me señaló que no podía solicitarle información a nadie para hacer esta indagación. A los pocos minutos le informé que la víctima trabajaba en el ministerio y la unidad correspondiente donde lo realizaba. El miércoles 16 de octubre, durante la mañana, la ministra Toa me pidió averiguar más antecedentes sobre la víctima porque estaba preocupada por su situación y para esos efectos me puso al tanto de la existencia de una denuncia por abuso sexual y violación, de la calidad de víctima de la persona, de que el denunciado era el ex subsecretario Manuel Monsalve y que también se estaba investigando su petición a la PDI por un informe de inteligencia sobre sus movimientos la noche de los hechos. Me destacó que por tratarse de una investigación en curso del Ministerio Público, esta era secreta, por lo que podía conversar este tema únicamente con el jefe de gabinete del entonces subsecretario del Interior. Los esfuerzos por levantar la información debían salvaguardar la condición de la investigación. Le consulté al jefe de gabinete de Monsalve y me informó que la víctima estaba con licencia médica, que no respondía y que no era prudente ni recomendable contactarla. Pregunté por la activación de protocolos o instancias de acompañamiento a la víctima y se me informó que no existía ninguna denuncia interna, ni en este caso ni en otro que involucrara a Manuel Monsalve, por lo que no había cómo activar esos espacios. De todos modos, se me señaló que se revisaría en más detalle las posibilidades existentes. Le traspasé esta información a la ministra del Interior y le indiqué que no correspondía tomar contacto directo con la víctima si estaba con licencia médica. El mismo día miércoles, la ministra me ordenó que se iniciara un sumario por estos hechos. Como consecuencia de la instrucción del sumario y de acuerdo a los protocolos existentes,
que implican que una vez instruido el sumario, por casos como estos se debe comunicar a la víctima del desarrollo del sumario y el acceso a prestaciones de apoyo. El 18 de octubre el Departamento de Desarrollo y Gestión de Personas de la Subsecretaría del Interior se contactó por correo electrónico con la víctima, informándola del inicio de este sumario. Cabe señalar que la víctima continuaba con licencia médica y además se le informó de las prestaciones de atención temprana a las que ella tenía acceso, que ya fueron explicadas por la ministra del Interior en la sesión que ella asistió. Además, quisiera señalar que los días sucesivos se informó al resto de los funcionarios del Ministerio del Interior y de la Subsecretaría del Interior de manera particular de la posibilidad de acceder a atención psicológica. Considerando las consultas, presidente, por su intermedio que realizó el diputado Lagomarsino, me gustaría detallar algunos puntos respecto al sumario para que queden también clarificados al inicio de esta intervención. La ministra del Interior, y como lo señalé anteriormente, me dio la instrucción de que se llevara a cabo un sumario el día 16 de octubre. Este sumario quedó completamente tramitado el 17 de octubre. Dada la relevancia de este hecho y también el deseo de las autoridades del Ministerio del Interior de asegurar la imparcialidad de este caso y de cuidar la fe pública, es que el día 23 de octubre el subsecretario del Interior, Luis Cordero, ofició a la Contralora para solicitarle que la Contraloría tomara este sumario. El día 24 de octubre la Contraloría respondió rápidamente y esto se confirmó, por lo cual, como es de conocimiento público, es la Contraloría General de la República la que está llevando a cabo esta investigación. Quisiera precisar también que en el decreto que acepta la renuncia de Manuel Monsalve queda explicitado, en la resolución que fue tomada de razón, queda explicitado que Manuel Monsalve está enfrentando un sumario administrativo, por lo cual quisiera dejar muy claro que está latamente respaldado este proceso con todos los documentos legales que corresponden. Este es la síntesis de lo que fue mi participación en los hechos que son objeto de esta sesión, las instrucciones que recibí, obviamente, de la ministra del Interior, las gestiones que realicé por instrucción de ella y los reportes que tuve que realizar y obviamente quedo muy atenta a las precisiones que esta comisión requiera, presidente, o que cualquier complemento de información que pueda contribuir al trabajo que ustedes están realizando. Muchas gracias. Muy amable por ajustarse en el tiempo. Diputada Chicardini, ¿tiene preguntas? ¿No? Diputada Sofía, sí. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Preguntarle a, no sé, señora o señorita. Señorita Pía Mundaca. Mira, pero hay gente que se casa joven. Mira, un par de preguntas. La verdad que de las preguntas que tenía con la exposición dio respuesta a varias, ¿ya? Pero me gustaría saber que en el caso de el ex subsecretario Monsalve, si era habitual que él faltara actividades, sobre todo cuando estaba subrogando a la ministra Toá, como fue lo que pasó el día, creo que fue el día 23, día lunes, ¿ya? Y lo otro que quería preguntarle de septiembre, gracias. Ay, se me fue la otra pregunta, dame un segundo. Sí, usted como, por su intermedio presidente, como jefa de gabinete de la ministra Toá, ¿tuvo algún contacto con la víctima? Por la preocupación que manifestó la ministra Toá, usted le dijo que no se podía comunicar con ella porque estaba con licencia, pero había otros protocolos. ¿Sí tuvo algún contacto con ella? Eso, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Pía, tiene la Voy a palabra. apagar acá para que pueda prender. Presidente, por su intermedio, para responder las dos consultas que realizó la diputada, no le diría que era habitual que Manuel Monsalve faltara, sin embargo, era de conocimiento del equipo y yo creo que también de conocimiento de las comisiones parlamentarias con las cuales tenemos un trabajo más estrecho, que el subsecretario en algunas ocasiones se ausentó, y me consta porque tuvo que faltar a ciertas comisiones, porque sufría de jaquecas muy intensas que en algunas ocasiones terminaron en la clínica. Eso es lo que yo tenía conocimiento. Del hecho en particular del 23 de septiembre, yo ese día estaba con permiso legal, entonces no tuve información directa de la ausencia del subsecretario. En segundo lugar, yo no he tenido nunca contacto con la víctima. Nuestros
protocolos en eso también buscan asegurar la privacidad y prevenir la revictimización, y en esa línea los canales de información para ofrecer ayuda, para informar lo que sea necesario, ha sido solo uno, y ha sido a través del Departamento de Gestión de Personas, que es el espacio dentro de la Subsecretaría del Interior que lleva estos temas adelante. Diputada. Lo otro es, en el caso, como usted, como jefa de gabinete, en el caso de la ministra Toá, ella también habitualmente despacha a sus escoltas. Les puede decir, sabe que no se queden conmigo, porque la verdad que eso ha sido un tema recurrente acá, y que también en algún minuto dijeron que también era habitual que la persona dijera, sabes que hoy día no voy a estar en mi casa, no quiero que estén acá. Y la segunda pregunta, por su intermedio, presidente, y lo último, es por qué, ya sabiendo el mismo presidente, la misma ministra, que esto era gravísimo, que era una denuncia muy grave, que estaban recopilando más antecedentes, que yo creo que no era lo que correspondía, pero se entiende, ¿por qué igualmente lo llevan a la defensa de presupuesto el día jueves? Eso, presidente, gracias. Gracias. Presidenta Tapia. Diputado, sobre el hecho de despachar las escoltas, quisiera precisar que la ministra del Interior y Seguridad Pública tiene una protección distinta que la del subsecretario del Interior. Eso en primer lugar. De hecho, tienen seguridad de distintas policías, y cada policía tiene su propio protocolo. Esto no está normado por ley. Tanto la Policía de Investigaciones como Carabineros define cómo van a hacer este tipo de cuidados a las autoridades que ellos protegen. En el caso de la ministra del Interior, yo podría informarle, presidente de esta comisión, que ella siempre tiene resguardo de la policía que la acompaña. Respecto a la asistencia de Manuel Monsalve con la Comisión de Presupuestos ese jueves, la ministra Carolina Toá, cuando asistió a esta comisión hace ya un par de semanas, creo que explicó largamente la evaluación que se hizo y el motivo por el cual se tomó esa decisión, y yo solo me sumo a las explicaciones que ya dio la ministra del Interior. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, Tapia. Diputado Ibáñez. Gracias, presidente. Saludar por su intermedio a la jefa de gabinete de la ministra. A ver, tres preguntas. Respecto de, bueno, lo señaló la ministra Toá sobre la confección de un protocolo que sea atingente a el carácter del denunciado. En este caso, entendimos que no había un protocolo aplicable. Hay un protocolo aplicable para el resto de los funcionarios, pero no para la jerarquía que asumía el subsecretario Monsalve. Por tanto, ¿en qué está ese trabajo dentro del Ministerio del Interior, si es que es el Ministerio del Interior quien está desarrollando esa labor? Segundo, esto por ignorancia, ¿cuánto tiempo va a durar ese sumario y cuándo van a estar los resultados? Y tercero, si es que desde el Ministerio del Interior se sabía eh, que faltó el ex subsecretario Monsalve al día siguiente en ese punto de prensa, entiendo que que no asistió al día siguiente, digamos, de los hechos que se investigan. Eso. Sí, Tapia. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, también saludo al diputado Ibáñez. Algunas precisiones respecto a las tres cosas que me consultó. El Ministerio del Interior sí tiene protocolos para la prevención del acoso sexual, laboral y de violencia. Estos protocolos son obligatorios para todas las reparticiones públicas y entraron en vigor el 1 de agosto por la ley Karin. Nosotros tenemos un protocolo y también tenemos un procedimiento de investigación. Aprovecho esto para aclararlo, presidente, porque en algún momento en la prensa apareció que el Ministerio del Interior estaba retrasado o incumpliendo esto, lo cual no es efectivo. Nosotros tenemos todos nuestros instrumentos al día. Sin embargo, estos protocolos se activan cuando hay una denuncia interna, lo cual en este caso nunca sucedió, y eso imposibilitaba que se echaran a andar las recomendaciones y las distintas tareas que nosotros hubiéramos tenido. Esa primera aclaración. Respecto al protocolo que señaló la ministra, no es parte de las obligaciones de la ley Karin, pero sí es un protocolo de funcionamiento político que
hace el gobierno cuando existe una denuncia a una alta autoridad, porque nosotros podemos cumplir lo que definen los protocolos de la ley Carin, pero eso puede dar una respuesta legal, que es nuestra obligación primera, obviamente, pero en un debate público puede ser insuficiente. Y considerando, y bueno, como lo dijo Carlos Durán, no había existido antes una denuncia para una autoridad del nivel que tuvimos en este caso. Esperamos que no vuelva a suceder, por supuesto, pero tenemos que ponernos en el peor de los escenarios y el equipo de la Subsecretaría del Interior está terminando esta propuesta, la cual, como se ha señalado, se va a llevar al comité político. Esta propuesta de protocolo no es exclusivamente, presidente, para delitos sexuales, sino que para denuncias de cualquier tipo para altas autoridades, dícese ministros, ministras, subsecretarios, subsecretarias del gobierno, el presidente, y poder definir ahí de qué manera se va a actuar. Lo segundo, los tiempos de sumario. Obviamente nosotros somos los principales interesados en que esto sea lo más rápido posible, pero es un sumario que lleva a cabo la Contraloría. Para ser justa, también me gustaría reiterar, como lo señalé al inicio de mi intervención, que nosotros el 23 de octubre oficiamos a la Contraloría solicitándole que ellos tomaran este sumario, y al día siguiente tuvimos una respuesta de parte de ellos y aseguramos que quien había tomado la responsabilidad de llevar a cabo este sumario de parte del gobierno entregara rápidamente los antecedentes a la Contraloría, así que destacar que ha habido una respuesta ágil de ellos, pero no podría comprometerme en los tiempos porque es algo que está fuera del campo de injerencia del gobierno. Y la tercera consulta, como lo señalé anteriormente, presidente, el día 23 de septiembre, que fue cuando Manuel Monsalve se ausentó de un punto de prensa que él iba a liderar como ministro del Interior subrogante, yo estaba con permiso legal, entonces no tuve conocimiento directo, para ser Gracias, David. franca. ¿Conforme la respuesta? Perfecto, muy amable. Diputado Lacomarcino, su tiempo. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a doña Pía Mundaca. Yo quería hacer dos consultas, ambas en referencia a la declaración de la ministra Toá ante Fiscalía que conocimos por una filtración de Canal 3. En su declaración ante Fiscalía, la ministra Toá dice que le pidió a ella que averiguara la situación de la víctima el día miércoles 16 de octubre, cito textual: a Pía Mundaca, mi jefa de gabinete, el día miércoles 16 en la mañana le pedí que averiguara la situación de la víctima, y ahí señala lo que le planteó de vuelta. Sin embargo, aquí doña Pía nos plantea que esto fue requerido el martes 15 de octubre en la tarde. Entonces ahí hay una pequeña discordancia que quisiera poder aclarar respecto a la declaración que conocimos por Canal 13. En segundo lugar, la ministra Toá en su declaración indica que, abro comillas, esta situación de la denunciante la supo Pía por personal de la subsecretaría, pero no sé por parte de quién, cierro comillas. ¿Por quién averiguó esa situación? Gracias, presidente. ¿Esa es la pregunta? Señora Pía, tiene la palabra. Presidente, por su intermedio, le respondo de inmediato lo que ha señalado el diputado Lagomarsino. Como le señalé al principio, esta historia tiene muchos episodios y muchas fechas y horas, entonces voy a volver a lo que señalé al principio. El día martes yo no tuve información de que existía una denuncia contra Manuel Monsalve ni que existía una víctima en calidad de víctima. Lo que señalé al principio de mi intervención es que el día martes por la tarde la ministra me dio el nombre de una persona y me pidió investigar si esa persona trabajaba en el Ministerio del Interior y en qué lugar trabajaba. Yo obviamente cumplí mi tarea, le informé a la ministra, pero yo en ese momento no sabía que el nombre que me había entregado la ministra del Interior correspondía a la historia que íbamos a conocer después. Ese después llegó el día miércoles, como lo señalé al inicio de mi intervención, donde la ministra en la mañana me citó a su oficina,
me informó que existía esta denuncia, que esta persona era víctima, quién era el denunciado, la investigación por ley de inteligencia, y me pidió que hiciera indagaciones de protección a la víctima. Quisiera precisar también, y creo que esto es relevante destacarlo, que como no existía una denuncia interna, no habían protocolos activos. Sin embargo, hay tres dimensiones que son relevantes, que yo tuve en consideración. Primero, si es que había que separar al a la denunciante del denunciado. En segundo lugar, si había que tomar definiciones respecto a em, al trabajo que estaba realizando esta persona y la redistribución de su jornada. Y en tercer lugar, prestar apoyo psicológico. Las primeras dos dimensiones que les acabo de señalar, presidente, quedaban eliminadas en tanto que la víctima estaba con licencia médica. Entonces, nuestra primera preocupación de separar a la denunciante del denunciado ya estaba cubierto. Insisto, esto hubiese aplicado en el caso que hubiera habido una investigación, una denuncia interna y los protocolos hubiesen funcionado. Sin embargo, hay ciertos criterios que tuve en la mano para reportarle a la ministra. La información la tuve de parte de el que en ese momento era el jefe de gabinete de Manuel Monsalve, como se lo señalé, presidente, al inicio de mi intervención. Muchas gracias, señora Pía. ¿Diputado? ¿Conforme? Perfecto. Muchas gracias. La diputada Carla Morales tiene la palabra. Tiene que apagar. Gracias, presidente. Dentro de lo que habría señalado usted y lo que ha dicho hasta ahora, usted le indicó a la ministra, señorita Pía, y le recomendó no seguir efectuando las indagatorias en razón a la víctima porque se encontraba con licencia médica, ¿verdad? Y además también señala que al respecto em, usted tuvo protocolos a la vista bajo lo que dijo con respecto quizás a la ley Karim, bajo los protocolos que hoy día habla de separar a la víctima a la denunciante del denunciado, la distribución de los horarios, después dice del acoso sexual, laboral y violencia. Entonces, finalmente hubo protocolo. Y no es que no haya existido un protocolo, sino que hubo un protocolo y ese protocolo fue bajo precisamente el tema de la ley Karim. Ese fue el protocolo que se llevó a cabo una vez que usted le dice a la ministra y le asesora a la ministra de no seguir indagando en razón de que ella se encontraba con la licencia médica. Señora Pía, tiene la palabra. Gracias, presidente. Ahí sí. Em, Primero, presidente, por su intermedio, me gustaría clarificar que yo no señalé no realizar más indagatorias. Yo señalé que no era recomendable contactar a la víctima, que es lo que he insistido, porque fue la información que se me otorgó, dado que la víctima estaba con licencia médica. Esa es la primera aclaración. Lo segundo es que el Ministerio del Interior cumple con sus obligaciones legales y sí tiene protocolos, los cuales quedaron en funcionamiento cuando la ley nos lo solicitó y en eso obviamente nosotros fuimos responsables. No es que el Ministerio no cuente con protocolos. Sin embargo, y en esto lamento ser reiterativa, pero creo que es importante tenerlo a la vista, estos protocolos se activan cuando existe una denuncia interna, que no es el caso de Manuel Monsalve. Nosotros no teníamos ninguna denuncia interna, ni anónima, ni con alguna persona que lo hubiese realizado. Lo que yo les señalo son criterios que yo, como jefa de gabinete, tuve a la vista al momento de realizar las indagatorias, que eran mis principales preocupaciones. Obviamente son criterios y preocupaciones que sintonizan con la normativa vigente en nuestro país, pero no correspondía en ese momento que yo aplicara un protocolo, porque tendría que haber sido bastante más estricto de lo que yo le estoy señalando aquí, que fueron criterios en la investigación y el levantamiento de información. ¿Diputada Morales? Presidente, entonces sí, no se ajusta a los protocolos, por ejemplo, de la ley Karim o los protocolos de la Ley Integral de una Vida Libre de Violencia contra las Mujeres, o no se ajusta, por ejemplo, a la ley Antonia. Entonces, quizás nos pudiese responder a cuál protocolo se ajustó, porque en definitiva lo que indica es que efectivamente hubo una acción, se le hace una recomendación a la ministra de no seguir de no seguir insistiendo con la víctima y con un contacto, pero se tomó bajo una razón.
Entonces, ¿bajo qué razón se toma? Porque al final no es un protocolo que ya no es de la ley Karin, no es la ley Antonia, no es la ley integral de una vida libre de violencia contra las mujeres. Entonces, eso, No, perdón, diputada, está hablando la diputada entonces Morales. que me responda Sí, la cita perfecto. mundaca, ¿bajo qué protocolo? Porque esa es la pregunta. Gracias, diputada. Oh, Diputada. Sí. Presidente, volviendo a este tema, no es que no existan protocolos, ni que nosotros como funcionarios del Ministerio del Interior no los tengamos a mano, en ningún sentido. En esto, la ley Karin, y yo lo comenté, establece un protocolo y un procedimiento. Ambos están vigentes en el Ministerio del Interior, pero los protocolos no se ajustan, no se inician o no se activan de manera discrecional. Hay ciertos funcionamientos definidos. Y en este caso, para activar el protocolo de la ley Karin, debía existir una denuncia interna, lo cual no sucedió. Para clarificarle por su intermedio, presidente, cuando el sumario queda totalmente tramitado, que fue el día 17 de octubre, por oficio correspondía que nosotros activáramos estos protocolos, porque ya había una investigación sumaria en curso y fue lo que nosotros cumplimos. Por lo mismo, luego de que quedara totalmente tramitada este sumario, el Departamento de Gestión de Personas contacta a la víctima, que es lo que define el protocolo, obviamente, y le informa que hay una investigación sumaria, porque nos corresponde y nuestro deber legal es que ella tenga estos antecedentes y se le entrega la información de cómo ella puede acceder a atención psicológica, que también está definido en el protocolo. Este funcionamiento sí está definido y es formal y es parte de la ley, pero se activó luego que existiera el sumario y que la investigación se había formalizado. Gracias. Bien. Diputada Marta González, ahora sí le corresponde su palabra. Sí, gracias, presidente. No, entiendo lo que relata la señorita Pía en el entendido que cuando una persona está con licencia médica, el empleador no puede contactarla porque eso estaría violando una legislación laboral en donde la persona que tiene licencia médica se puede sentir hostigado por su jefatura. Ahora, paso siguiente, cuando se activa el sumario, se pueden activar los protocolos de la ley Karin y entonces ahí puede sí tener un contacto de la víctima informándole esta activación de ese protocolo. Entiendo esa secuencia, digamos. Ahora, en este protocolo que ustedes están reforzando, que a todas luces es de toda pertinencia, no solo por este tipo de delitos, sino que nos podemos enfrentar en otros escenarios a otros tipos de delitos, entendiendo que nuestro país ya tiene insertas bandas de crimen organizado, etcétera, etcétera. Em, y en ese contexto sería pertinente que si hay una denuncia en fiscalía o en otro lugar que no es el lugar de trabajo, se active inmediatamente el protocolo de ley Karin. Pudiese ser una de las modificaciones a este protocolo que ustedes están trabajando. Y una vez que ese protocolo esté, ustedes lo van a presentar al comité político y luego se va a sociabilizar en otras instancias, como otras comisiones eventualmente. Eventualmente eso podría ser un proyecto de ley o solamente va a quedar como un protocolo de activación interna. Eso, Gracias. presidente. Gracias. Gracias, diputada González. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Eh, para clarificar lo que me señala la diputada González y reiterando algunos puntos, quisiera reforzar la excepcionalidad con la cual el gobierno se entera de esta denuncia, porque la información fue que ya había una investigación penal en curso y eso también desafía los funcionamientos y los procesos existentes. El protocolo que estamos trabajando es un protocolo interno de gobierno. Quiero traer a colaciones ciertos criterios que también han sido de conocimiento, que cuando hay autoridades formalizadas, autoridades de primer nivel, ha habido un criterio gubernamental que dejen su cargo, no porque sean culpables, sino que porque una autoridad tiene que dedicarse 24/7 a su cargo y cuando enfrenta una formalización está en todo su derecho a preparar su defensa, pero hay una definición política de que eso es incompatible con la dedicación que el presidente de la República espera de sus autoridades. En esa misma línea, el desafío ha sido
cómo tener un protocolo que defina criterios cuando existen denuncias para autoridades de alto nivel, antes de que lleguen a ser formalizadas. En eso tomo el punto que señala la diputada, presidente, lo veré con el equipo que está llevando a cabo esto para estudiarlo, y obviamente el Ejecutivo es su deber estar disponible para informar todo lo que los y las parlamentarias estimen pertinente, así que eso queda obviamente en el cumplimiento de nuestras Muchas obligaciones. gracias, Pía. Quiero pedir ampliar 15 minutos la sesión porque quedan Sí. cuatro personas que pregunten. ¿No? Bueno, ok. Diputada Gloria Navellán, tiene la palabra. Apague su micro. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio tengo varias preguntas. En primer lugar, en el protocolo en el caso de una víctima, usted dice que no hubo denuncia directa. Está bien. Pero me pregunto yo, ¿cuál es la obligación de colegas, por lo tanto también personas que trabajan en el servicio, en el mismo servicio que la víctima, que se enteraron de lo sucedido? ¿Cuál es la obligación de esas personas de haber hecho la denuncia? Esa es la primera pregunta. Segunda pregunta. El día miércoles 16 de octubre, la ministra Toá le solicitó a usted tratar de ubicar al subsecretario Manuel Monsalve, dado que ella no lo lograba ubicar. Tercera pregunta. Cuando la ministra de Interior es subrogada, ¿quién ejerce como escolta del subrogante? Tercera pregunta. ¿Quién dentro de la Subsecretaría de Interior o cuando usted recién averiguó por este nombre que le había dado la ministra Toá, sin saber que era una víctima, quién le informó sobre esta persona? Y al día siguiente, cuando ya usted sabía que esta persona era víctima de un delito tan grave, ¿quién le informó que esta persona estaba con licencia, etcétera? Y por último, este criterio de dejar el cargo inmediatamente, que de alguna manera se ha llevado a cabo en diversos casos, quisiera saber, a pesar de que no corresponde a nada que usted haya hecho, pero quisiera saber si usted tiene alguna idea de por qué motivo no se llevó a cabo en este caso. Gracias. Perdón, presidente, ¿le podría solicitar por su intermedio a la diputada Navellán que me repitiera la última pregunta, la quinta? ¿Usted apaga el micrófono? Que yo sé que es algo que probablemente no le corresponde a usted y usted podría no responder, pero en el criterio TOA que se ha definido como nombre, en términos de que la persona que tiene una denuncia por un delito grave debe dejar su cargo, si usted se podría llegar a imaginar por qué motivo esto no se llevó a cabo en este caso de manera inmediata. Gracias. Presidente, por su intermedio voy a responder las 5 preguntas que me hizo la diputada Navellán. Vamos a partir de atrás para adelante. Sobre el conocido criterio TOA, habla de personas que enfrentan una formalización, que no es el caso de Manuel Monsalve. Por lo mismo, el Ejecutivo ha informado que estima que hay que tener una definición de qué pasa en este tipo de casos, sobre todo en autoridades de altísima responsabilidad, como es el caso de la Subsecretaría del Interior. Respecto a quien me informó que la víctima estaba con licencia, lo he señalado durante la comisión, pero fue quien era en ese momento el jefe de gabinete de Manuel Monsalve, que es con quien, Gabriel de la Fuente, con quien tuve las coordinaciones y conversaciones respectivas. A la pregunta sobre las escoltas de las autoridades del ministerio, las escoltas no se mueven por subrogancia. La ministra del Interior cuenta siempre con una cápsula de seguridad. El subsecretario del Interior cuenta siempre con una cápsula de seguridad, como le señalé anteriormente, presidente, por la consulta que me realizó la diputada Cid. En este caso son de policías distintas. Para ejemplificarlo, si el subsecretario del Interior actual, Luis Cordero, asume como ministro del Interior subrogante, él se mantiene con la cápsula de seguridad que tiene hoy. Para clarificar la consulta que me hizo la diputada presidente.
Sobre el miércoles 16 de octubre, yo no tomé contacto con Manuel Monsalve, solo hice gestiones a través de quien era en ese momento su jefe de gabinete. Y sobre la denunciante, la ministra del Interior, cuando asistió a esta comisión, describió los distintos grupos de personas que tenían conocimiento. Existen las personas que tuvieron conocimiento por Manuel Monsalve, las cuales ya no son parte del Ministerio del Interior. Están las personas que fueron parte, que tomaron conocimiento de este caso por la víctima, quien les pidió absoluta reserva de esta situación y quienes fueron leales y la protegieron. No me corresponde a mí hacer un juicio de valor respecto a una persona que recibe información de este nivel de gravedad y que intenta ser correcto y proteger a una persona que claramente está en una situación de vulnerabilidad. Muchas gracias, Diputada presidente. Nayar. Sí. Se apaga. Solo una duda respecto de la última respuesta. Efectivamente, los amigos de la víctima que se enteraron por la víctima guardaron el silencio que la víctima pidió. Pero en el caso de las personas que trabajaban con Manuel Monsalve y que se enteraron por Manuel Monsalve, independiente de que hoy día estén aún en el ministerio o no lo estén, la pregunta es respecto de los protocolos. Estas personas, ¿qué obligación tienen de haber denunciado un hecho tan grave, habiéndose enterado por Manuel Monsalve del hecho? Gracias, diputada. Em, Presidente, respecto a esta última consulta, quisiera destacar que la información que tenemos sobre quienes sabían anteriormente y por su intermedio, como lo señaló el diputado Lago Marcino, son por filtraciones de la prensa. No me gustaría referirme a eso porque no hay información que yo he tenido directamente ni por canales formales. Pero en el caso de los delitos sexuales, la investigación se tiene que realizar cuando existe una denuncia de la víctima, no de terceras personas. Entonces creo que eso es relevante considerar en este caso. Gracias, diputada Pía. Bien, diputada Plasencia. Gracias, presidente. Bueno, lo primero es agradecer la presencia tanto del señor Carlos Durán como de Pía Mundaca. La verdad es que ha sido bastante clarificadora la exposición de ambos y la disponibilidad también a contestar preguntas lo más precisas posibles, pese a que ya sabemos que existe una distinción, ¿no?, entre quienes son jefaturas de gabinete, asesores o asesoras de lo que son, ¿cierto?, la toma de decisiones por parte de autoridades. Así que eso de verdad se agradece muchísimo. Y yo, presidente, voy a hacer una pregunta que, revisando algunos de los oficios que nos enviaron de la PDI, en la bitácora del libro de turno de la moneda, se señala, si lo quieren revisar, está en uno de los documentos, la página 35, está foliado 333, que el día 17 de octubre se habrían reunido con la ministra del Interior. Hay algunos nombres que no se notan muy bien, pero la prefecta general Consuelo Peña, el prefecto general Hugo Heger, Heger Borges creo que se llama, de acuerdo a lo que aquí aparece, eh, y la jefa de inteligencia Cristina Vilches Montenegro. Quisiera preguntarle a la jefa de gabinete de la ministra si tiene conocimiento qué objeto tuvo esa reunión. Llama la atención en que esté acá puesto. Sería bueno, a lo mejor es clarificador en algún otro aspecto para esta comisión. Gracias. Y Perdón. me quiere cortar siempre, No. presidente. Sí, usted dijo una pregunta, por eso decía gracias, diputada. Dos Por eso sigue la preguntas, pregunta, dos. Quisiera que pudiera profundizar un poco más, si es posible, pese a la inexistencia de estos protocolos para autoridades, ¿no?, que se ven enfrentados a denuncias de estas características. ¿Qué medidas se tomaron para proteger a la víctima? Entendiendo que la voluntad de la ministra fue saber cuáles eran las condiciones en las que ella se encontraba. Y de acuerdo a lo que señala, una comunicación formal, digamos, comunicando el sumario.
Si pudiera profundizar un poco para ver en qué medida se tomaron algunas acciones de protección. Gracias. Gracias, diputada. Pía. Es tu micrófono. ¿Aló? Ahí sí. Ahí sí. Sí, respecto a la información de la bitácora de Policía de Investigaciones, presidente, me gustaría clarificar que existe un error en esa reportabilidad que hizo la PDI, la cual yo confirmé directamente con Policía de Investigaciones, porque si bien estos 3 prefectos sí asistieron al Palacio de la Moneda, eso es correcto, presidente, no asistieron a una reunión con la ministra del Interior como quedó consignado en el cuaderno de turno de la persona de la PDI que estaba en la Moneda, sino que estas 3 personas, el 17 de octubre, lo cual puede, me gustaría ser muy clara en esto, porque puede generar dudas, suspicacias de parte de los parlamentarios, entendiblemente. Estos 3 prefectos se reunieron con la subsecretaria subrogante el día 17 de octubre, en una reunión donde asistieron distintas autoridades, hay registros fotográficos, porque habían reuniones que lideraba la subsecretaría del Interior para preparar el proceso electoral que iba a acontecer en los días siguientes. En ningún caso esa reunión asistió la ministra, fue privada con la ministra, ni hubo una comunicación de estos 3 prefectos de la ministra, y soy enfática porque además está ahí la jefa de inteligencia, que luego salió a su cargo, entonces me gustaría que eso quedara muy bien aclarado. Respecto a la protección de la víctima, nosotros como ministerio hemos estado a disposición de distintos procesos y asesorías que ella ha requerido. Preferiría no detallarlos, obviamente, por el mismo cuidado que me corresponde tener con ella. Lo que sí hemos establecido es que hay un canal único de comunicación con la víctima, en la cual hay disponibilidad, le han formado las formas en las que ella pueda acceder a atención psicológica, lo cual es muy relevante, obviamente, pero tanto para asegurar su privacidad, pero también para asegurar que no exista revictimización, no es que haya un contacto masivo, sino que hay un canal definido del cual hemos sido muy respetuosos y también muy disponibles para lo que se pueda requerir de parte de ella. Gracias, Pía. Diputada Presencia, ¿estamos claros? ¿Sí? Perfecto. Diputada Flor Weiss. No, ahí se aprendió, tienes que apagarlo. Ahí sí. Sí, gracias, presidente. Bueno, quiero primero sí, saludar a la señorita Pía y sí, agradecer la respuesta de todos y no eludir las preguntas, más allá de que nos guste o no, digamos, la respuesta. Pero creo que han respondido lo que hemos preguntado y no voy a preguntar qué soñó anoche. Estamos preguntando cosas que son necesarias para la investigación. Entonces, como el tiempo ya queda poco, pero quería que usted me pueda confirmar, o si usted está en condiciones, por su intermedio presidente, de afirmar que en la Subsecretaría del Interior están activados y plenamente vigentes los protocolos relativos a Ley Karin. Se habló harto de eso, Ley Karin, porque usted habla de otros protocolos que están implementando, que me da la impresión que es cuando van a haber denuncias que sean vía, digamos, legal y que no pasan por la organización interna o denuncia interna. Eso. Segundo, si usted, si el Ministerio del Interior o en conversaciones con la ministra Toá, si nos puede decir si han pensado o tomado la decisión de presentar querellas contra Manuel Monsalve respecto a la vulneración a la ley de inteligencia, a la obstrucción probable a la investigación de la justicia y también al uso o mal uso, de acuerdo a lo que sabemos, que se tiene que, por supuesto, eso investigar, de gastos reservados. ¿Por qué no lo han hecho? Si es que lo van a hacer o no. Y se deriva todo esto al Consejo de Defensa del Estado en circunstancias que el Ministerio del Interior sí puede presentar querella y en estos casos que a mí me parece que son gravísimos. Y tercero, la última, es si en algún momento con la ministra del Interior o con otra autoridad o pensaron o comentaron respecto a
alguien lo planteó acá antes, de haber informado de esta denuncia a la ministra Vallejo y a la ministra Orellana, en relación a que ahí, sobre todo en el caso de la ministra Orellana, está el foco, digamos, en la defensa y en las acciones a tomar por parte del gobierno para proteger a la denunciante en ese minuto, hoy día ya, bueno, denunciante todavía, y en el caso de la ministra Vallejo, por el efecto también de la vocería comunicacional en esta crisis grave, digamos, que ha enfrentado la moneda y que aún está ahí. Eso, presidente. Muchas gracias, diputada Weiss. Diga. Muchas gracias, presidente. Para responder las preguntas que me realizó la diputada, por ley, Karen, nosotros debíamos cumplir con dos herramientas. Uno es el protocolo de prevención y acoso sexual, laboral y de violencia, el cual quedó completamente tramitado el día 31 de julio. Y el procedimiento de investigación, el cual quedó completamente tramitado el día 1 de agosto. Ambos documentos, si ustedes los solicitan, obviamente se los haremos llegar de la forma más rápida posible, pero ambos están en funcionamiento y quedaron tramitados dentro de los plazos que nos exigía la ley. Así que la primera respuesta es que sí, estamos en regla, presidente. Lo segundo, respecto a las querellas, en este caso, esto es materia del Consejo de Defensa del Estado. Por ello, el día 24 de octubre se ofició al Consejo de Defensa del Estado para que evaluara acciones legales contra Manuel Monsalve en calidad de funcionario público. Para ello se ofició solicitando que se realizara esta evaluación por parte del Consejo de Defensa del Estado y además obviamente se entregaron todos los antecedentes, pero esta es una definición que tiene que tomar el Consejo de Defensa del Estado. Lo que sí, y quiero ser reiterativa, presidente, en esto, el Ministerio del Interior solicitó formalmente que evaluara si era pertinente que se tomaran estas acciones. Y tercero, sobre la posibilidad de informar a otras ministras, la ministra del Interior, bueno, la ministra Orellana y la ministra Vallejo se han referido tanto en esta comisión como públicamente a esa situación, y yo en ese caso obviamente me sumo a lo que ya las autoridades políticas del gobierno, que son ellas tres, han señalado en esta materia. Muchas gracias, diputada Weiss. ¿Está bien? ¿Correcto? Perfecto. Diputada Carolina Tello. Muchas gracias, presidente. Vamos a posponer hasta que terminen Sí, todas las preguntas. la ¿ya? verdad, Sí, sí. hasta que termine. presidente, muy Diputada Tello. cortito. La verdad es que todas las preguntas que yo tenía han sido respondidas. Me gustaría que dejar en ese sentido claro que respecto a las preguntas que yo tenía, se ordenaron los sumarios en los tiempos correspondientes, se remitieron los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado como corresponde, se aplicaron los protocolos correspondientes, en este caso a la víctima, en relación a los tiempos que establece la normativa vigente, y también me queda muy claro que existe hoy día la creación de un protocolo en la lógica de poder llenar este vacío legal de alguna manera, o reglamentario quizás, del punto de vista de esta necesidad de tener un protocolo para las altas autoridades, y me parece que eso es el aporte que nosotros podemos hacer como comisión también, como sugerencia y como conclusión. Por lo tanto, presidente, yo no tengo más preguntas porque me parece que han sido respondidas a cabalidad, de manera ordenada, de manera clara, y agradecer a ambos jefes de gabinete que hayan podido exponer inicialmente una cronología de los hechos, que me parece que eso ha permitido que la comisión se lleve adelante de manera mucho más ordenada y clara. Así que muchas gracias y estaremos aquí atentas a cualquier cosa. Sí, si postergamos recién para terminar de todas las preguntas de los diputados. Sí, falta todavía. Yo le quiero hacerle una sola pregunta, que en el relato efectuado frente a esta comisión, la ministra de Interior dijo que, habiéndose conocido la denuncia de manera pública, recién en ese caso se resuelve hacer las averiguaciones en la Subsecretaría de Prevención del Delito. Pero después leímos en el diario La Segunda, el 27 de noviembre, que se le habría indicado a los funcionarios que la persona a la cual hacía referencia, que fue a pedir cuál era el procedimiento respecto a una persona poderosa en la Subsecretaría de Prevención del Delito, hacían referencia, pertenecía al Ministerio de Interior, incluso más, se le habría indicado a su respectiva jefatura sobre esta situación el mismo 14 de octubre, donde se termina ingresando la denuncia.
¿qué pasa ahí? ¿Vino a contar una parte de la historia de la ministra? ¿Qué pasó con, efectivamente, con la Subsecretaría de Prevención del Delito? ¿Cuándo ustedes fueron a averiguar eso? Gracias. Por su intermedio, presidente, me gustaría referirme brevemente a lo que señaló la diputada Tello, porque el Ministerio del Interior está trabajando en un protocolo que establezca ciertas definiciones políticas de funcionamiento. No es hacer un protocolo legal extraordinario, sino que tener ciertos criterios que permitan que un caso, que espero obviamente que no volvamos a tener, pero en el caso que tuviéramos algo de este tipo, tengamos definido cómo actuar. Ese es el primer tema que me gustaría precisar. Y respecto a la querella, el Ministerio del Interior toma muchas querellas a lo largo del país, tanto la ministra del Interior como los distintos delegados presidenciales regionales, pero estas están referidas a temas de orden público, investigaciones de ese tipo. En ningún caso nosotros tenemos la legitimación activa para realizar o para presentar una querella contra un funcionario público por este contexto. Entonces, por eso también precisar que se lo solicitamos formalmente a que lo analizara el Consejo de Defensa del Estado, que es el que tiene la competencia en esta materia. Respecto a lo que usted me preguntó, presidente, la ministra del Interior ha sido bien clara y ha entregado todos los antecedentes. En ningún caso se ha faltado a la verdad, en ningún lugar, menos en una comisión investigadora del Congreso. La ministra del Interior me pide el día miércoles que yo investigue sobre lo que pasa en la Subsecretaría del Interior porque era el canal que teníamos en ese momento. Y ahí, como yo les manifesté al inicio de esta comisión, se me informó que no existía una denuncia interna contra Manuel Monsalve, no solo en este caso, sino que en ningún caso no existía ninguna denuncia contra Manuel Monsalve. Al día siguiente, cuando el tema ya fue de conocimiento público, lo que, por supuesto, permite tener conversaciones con otros actores, la ministra le solicitó al subsecretario de Prevención del Delito que investigara si es que habían informaciones sobre este caso que era relevante conocer. Y ahí es cuando el ex subsecretario Vergara le señaló a la ministra que el día lunes habían asistido unas personas, bueno, es de conocimiento público, unas personas a un centro de atención de víctimas que depende de la Subsecretaría de Prevención del Delito. El centro de atención a víctimas presta asesoría legal, psicológica, entre otras materias, y ellos cumplieron con su deber, que es, según la información que nosotros tenemos de los funcionarios, es haberlos informado de los canales para realizar esta denuncia. Cabe señalar que, según la información que ha trascendido en la prensa, el mismo día que estas personas asistieron al Centro de Atención a Víctimas, realizaron la denuncia. Uno podría con esto concluir que la asesoría cumplió y fue efectiva con la materia que a todos nos interesa, que las denuncias lleguen al Poder Judicial y que se realicen las investigaciones. Pero los funcionarios, no es que nosotros teníamos conocimiento de esta materia de manera previa, sino que fue producto de que este caso fue conocido por la prensa, se empezaron a hacer las evaluaciones y tuvimos este reporte. Muchas gracias, Carlos. ¿Por los oficios? Sí. Un oficio. Bueno, entonces. Ay, pero no, perdón. Tito, perdón. Oiga, perdón, pero por favor, perdón, no sea estamos maleducado. todavía, Usted pero no por puede favor, llegar y gritar, diputado por favor. Manuchetti. Ya. Mire, Oficio, pero mire pero por favor. No, presidente, yo pido que llame al orden al Ya, diputado perfecto, Manuchetti. perfecto. Me parece una falta de respeto Sí, de una su falta de parte respeto. y más aún hacer... Por favor, no estamos en el campo. Ya. Estamos en una comisión de Ya, la Cámara de ya, Diputados, ya. no sea Diputada, maleducado. diputada, por favor. No, es que Diputada. francamente la mala educación tiene límite. Diputada. Presidente, quiero pedir un oficio. Diputada, por favor. Por favor, diputado por Manuchetti, favor. usted No le ni he dado siquiera la pertenece a palabra. esta comisión. No. Militar. Perfecto. ¿Qué Pero, por brutalidad más favor, grande? ¿qué espectáculo estamos dando? Sí, realmente qué vergüenza este señor. Presidente, necesito pedir un oficio que es pedir el parte policial confeccionado por la subprefecta Vilches, subprefecta a cargo de inteligencia, para determinar qué diligencias se practicaron, si acaso extrajeron información comprometedora del celular que les pasó Monsalve, etcétera, y qué policías fueron los que intervinieron en estas diligencias. Gracias, presidente. Gracias. Al director de la PDI, me imagino que a la PDI, pues tendrán que estar ahí todos los informes de la subprefecta. Ya. Diputada Carla Morales. Diputada Carla Morales. Diputada Carla Gracias. Morales. No,
Presidente, Oficio. usted dijo al principio de la comisión, para que le explique al diputado Marucheri, que quiere irse, que los No, sí, se puede. oficios y los puntos varios iban a quedar al final de la Así es, comisión. así es. Bien, Solicito el acuerdo de la comisión, presidente, para poder remitir el oficio a la Subsecretaría de Prevención, perdón, a la Subsecretaría del Interior, para efecto de remitir copia de todos los decretos y resoluciones firmados del señor Monsalve los días 10 y 17 de octubre del presente año. Ambas fechas incluidas, presidente. Eso solicito. ¿algún otro oficio por aprobar? Perfecto, dentro del oficio. Hoy no se ha cumplido con el tiempo, se levanta la sesión. Muchas gracias, Pía.